Ahora vamos a mostrar cómo vincular el tensiómetro al ordenador. Para ello, primero tenemos que descargar el software correspondiente al dispositivo. Es muy sencillo, simplemente tenemos que acceder al sitio web de Microlife. Hacemos clic en Productos Profesionales y seleccionamos nuestro tipo de dispositivo, en este caso, WatchGP O3. Nos desplazamos hasta abajo, donde podemos descargar el software y el manual de instrucciones. Recomendamos encarecidamente descargar el manual de instrucciones, porque contiene información adicional, como por ejemplo, cómo limpiar correctamente el aparato. Si hacemos clic en WatchGP Analyzer, podremos descargar el software en el ordenador. Hacemos clic en él y se instalará automáticamente. A continuación, aparecerá un icono en la pantalla. Si hacemos clic en él, veremos la interfaz del software WatchGP Analyzer. A continuación, para programar el dispositivo, tenemos que conectarlo al ordenador. Esto se puede hacer por un cable USB o mediante Bluetooth. Enseguida veremos que el software detecta automáticamente el dispositivo correcto, en nuestro caso, el WatchGP O3 2G AFib. En este caso en particular que aparece en la pantalla, el programa también nos avisa de que tenemos que renovar la batería, porque no tiene suficiente voltaje para completar otro programa de medición de la presión arterial de 24 horas. Para poder realizar una medición en un paciente nuevo, hacemos clic en Nuevo y rellenamos la identificación del paciente. Puede ser, por ejemplo, el número de paciente o la fecha de nacimiento. Se pueden escribir hasta 10 caracteres. Introducimos el nombre del paciente, el sexo y fecha de nacimiento. La identificación del personal sanitario se almacenará en el software, por lo que no es necesario introducirla cada vez. Para este ejemplo, escogeremos un paciente ya existente. Tras hacer clic en Programar dispositivo, tenemos la posibilidad de rellenar de 1 a 5 horarios diferentes. Se trata de una nueva funcionalidad que los dispositivos anteriores de primera generación no tenían. Si solo se necesita utilizar las horas en que el paciente está despierto o dormido, solamente serán necesarios 2 horarios. Empecemos por ahí. Preguntémosle al paciente, ¿a qué hora cree usted que se levanta? Digamos que este paciente se levanta a las 8, por ejemplo, y se acuesta a las 10. Entonces, utilizaríamos esta información como horas en que está despierto y programaríamos el dispositivo para realizar una medición cada 20 o cada 15 minutos, según las directrices de este caso en particular. A continuación, hacemos clic en Modo silencioso. Este modo permite que el paciente reciba un aviso silencioso 1 minuto antes de que empiece la medición. En cambio, si lo desactivamos, sonará un pitido 1 minuto antes de que se realice la medición, en forma de aviso. Con el modo silencioso activado, el paciente notará cómo se infla un poco el brazalete, a modo de aviso, sin que el entorno note nada. El segundo horario empieza a las 22 horas, que es donde termina el anterior horario. Indicamos que empiece a las 22 horas y que termine a las 8. Esta será, entonces, la medición nocturna. No nos olvidemos de marcar la casilla, de lo contrario no habrá medición para estas horas. Si quisiéramos tener más horarios diferenciados, entonces podríamos, por ejemplo, programarlo de 22 horas a 4, y luego quedarían algunas horas libres, como puede ver, de 4 a 8. Podemos medir entonces, por ejemplo, cada 5 minutos, por lo que es una programación completamente diferente. También se puede añadir la casilla Presión arterial central, si su dispositivo incorpora esta función opcional. El hecho de que sea una opción adicional es debido a que no es necesario realizar la medición de la presión arterial central todo el tiempo y en todos los pacientes, sino que se puede seleccionar un periodo específico en el que queramos medirla. También existe la opción de ajustar la presión máxima de inflado. Si se deja en automático, que es lo recomendado, el dispositivo ajustará automáticamente
la presión de inflado correcta. Por lo tanto, dejarlo en auto suele ser la mejor opción. Sin embargo, algunos pacientes pueden tener miedo a que el brazalete se infle demasiado y se sentirán más cómodos si se ajusta, por ejemplo, a un máximo de 200 milímetros de mercurio, de manera que el dispositivo no se infle por encima de este valor. Pero la recomendación general es dejarlo en automático. Al lado tenemos la opción Ocultar lecturas de presión arterial. Esta casilla autoriza que las lecturas de la tensión arterial no se muestren en la pantalla LCD después de cada medición. Le recomendamos que marque esta casilla para evitar que el paciente vea el valor de medición de su tensión arterial cada vez que se realice una medición, ya que puede ser un foco de inquietud para el paciente. Una vez hecho esto, hacemos clic en Programar y aparecerá el siguiente mensaje. Programar el dispositivo borrará automáticamente todos los datos de medición del dispositivo. Asegúrese de que los datos de medición del dispositivo se hayan descargado en el ordenador antes de programar el dispositivo. Mediante esta opción, eliminamos los datos previamente almacenados en el dispositivo, como por ejemplo, del anterior paciente que ha usado el dispositivo. A continuación, hacemos clic en OK y hacemos clic de nuevo en Programar, de manera que veremos en la pantalla el mensaje: el dispositivo de medición de la presión arterial ha sido programado con éxito. Ahora podemos conectar el dispositivo al paciente y enviarlo a casa. Cuando el paciente devuelva el tensiómetro al cabo de 24 horas, tenemos que realizar el mismo procedimiento. Volvemos a conectar el dispositivo al ordenador y hacemos clic en Descarga. Entonces aparecerá en pantalla un aviso que dice: los datos en el dispositivo corresponden al paciente con el ID y luego el ID seleccionado. El software muestra la información del paciente que hemos seleccionado o rellenado anteriormente. Hacemos clic en Continuar y el software nos preguntará si queremos transferir los datos en ondas en caso de haber seleccionado la casilla de medir la presión arterial central. Siguiendo estos pasos, hemos almacenado los datos correctamente. Veamos un ejemplo que ya está en el ordenador. Hacemos clic en la sección de Watch GPO3 y en la pestaña de medición podemos ver todos los datos sin procesar de este paciente. Se muestran la fecha y hora en la que se tomaron las mediciones y los valores de presión arterial sistólica y diastólica, la presión arterial media y la presión de pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, y finalmente la frecuencia cardíaca. En este caso, el dispositivo también ha detectado que el paciente ha sufrido fibrilación auricular. Se puede observar que se ha marcado en varias mediciones. Es importante tener en cuenta que la probabilidad de obtener lecturas independientes de falsos positivos de fibrilación auricular con este dispositivo en concreto es alta, ya que se debe instruir muy bien al paciente para que mantenga el brazo inmóvil durante la medición de la tensión arterial, y esto no siempre es posible. Por esta razón, es posible que se generen lecturas de falsos positivos. Para confirmar la fibrilación auricular, se recomienda que se considere derivar el paciente a una monitorización de electrocardiograma Holter de 24 horas si el 30% o más de las lecturas tienen este indicador. También existe la opción de excluir una medición concreta en caso que las mediciones no se ajusten al paciente. Por ejemplo, si el paciente estaba viendo un partido de fútbol de su equipo favorito y esto lo llevó a una sobreestimación de los valores de tensión arterial, puede excluir esa medición. De esta forma, estas mediciones no se tendrán en cuenta para los valores medios de tensión arterial. Una vez hecho esto, vamos a la pestaña de Informe. Aquí vemos que hay la opción de generar un informe en PDF y un informe en Excel. También hay la opción de cambiar el umbral de los valores de presión arterial. Por defecto, el umbral de los valores está configurado siguiendo los valores de la Asociación Americana y Europea del Corazón y la Asociación de Hipertensión.
Es necesario preguntar al paciente cuál fue el tiempo real de vigilia y de sueño, ya que calculará los valores de presión arterial diurnos y nocturnos por separado. Si no tiene en cuenta las horas reales de vigilia y sueño, es posible que considere, por ejemplo, un valor de tensión arterial nocturno como un valor de tensión arterial diurno y al revés. Por eso, es importante preguntarle al paciente cuando devuelva el dispositivo, ¿de verdad se durmió y se despertó a la hora que dijo el día anterior? Y así, sucesivamente. A continuación, tenemos las dos opciones del informe. El programa permite ocultar los resultados de la fibrilación auricular en caso de que se considere que no es apropiado realizar un cribado de fibrilación auricular para este paciente. Por ejemplo, si es un paciente menor de 30 años. U ocultar los mensajes de error y eventos. La recomendación general de Microlife es no hacerlo. El informe puede parecer más limpio si se marca esta opción, pero los mensajes de error proporcionan mucha información clínica valiosa. Siempre se recomienda no marcar estas casillas. También podemos añadir un logotipo. Por ejemplo, el logotipo de un hospital, consulta o farmacia. Esta aparecerá en la parte superior de los informes. Solo hay que seleccionar imagen y seleccionar la imagen que se quiera añadir. En este apartado se puede ver la ruta en la que se almacenan los informes. Por defecto, se almacenan en el disco C con el nombre Microlife. En caso de que queramos almacenar los informes en otra localización, hacemos clic en Ruta Camino y el software recordará esta última configuración. A continuación, se va a generar el informe en PDF. Se pulsa sobre esta opción y aparece el informe. Como se puede observar, es un informe de una página que sigue las recomendaciones. La franja azul indica la presión arterial nocturna. Las franjas grises son los valores límite normales. Por lo tanto, un indicador de presión arterial saludable mostraría los datos de presión arterial dentro de estos rangos y no por encima, como se puede observar. También se puede ver que durante el sueño los valores límites son más bajos, porque normalmente se esperaría que un paciente sano tenga una presión arterial más baja durante el sueño que durante la vigilia. Normalmente, esto es lo que se llama tipping y suele ser del 10%. Este 10% significa que la presión arterial nocturna es un 10% más baja que la diurna. El informe lo muestra de color rojo, porque es menor al 10%. En este caso, el paciente podría tener, por ejemplo, el síndrome de apnea del sueño. En caso de que el paciente hubiera pulsado el botón de medicación, se apreciaría una línea vertical en el momento en que se pulsó el botón de medicación. Esta sección muestra los valores promedio de presión arterial y la desviación estándar, y en esta otra, los datos sin procesar. Cada medición que esté por encima del umbral de valores establecidos se muestra de color rojo. Otra información adicional sería el número total de lecturas, que en este caso es del 95%. Si este dato fuese del 70% o menor, entonces se podría considerar la posibilidad de repetir la medición de la presión arterial. Adicionalmente, hay un apartado de ventana de bata blanca. Tenemos que tener en cuenta que las primeras mediciones son generalmente más altas que las mediciones posteriores, como se puede observar en este ejemplo. Esto se debe a que en ese momento el paciente probablemente todavía estaba en la consulta del profesional de la salud. En el caso de este paciente, la primera medición es la más alta, la segunda va disminuyendo y la tercera es más acorde con las mediciones promedio de la tensión arterial. Por otro lado, tenemos el apartado de comentarios. Si hacemos clic en Generar comentario, veremos que aparece un comentario automático basado en las mediciones del informe. Resulta una herramienta útil para ayudar al profesional de la salud con la valoración del informe. En este caso, los comentarios muestran que este paciente tenía la tensión diurna normal, pero hipertensión diastólica aislada de 24 horas.
Es un no dipper, ya que su presión arterial en sueños no ha percibido una bajada de al menos un 10% con respecto a la tensión arterial diurna. También hay la posibilidad de añadir más comentarios. Una vez guardados, los nuevos comentarios aparecerán en el informe. Resulta una herramienta útil para ayudar al profesional de la salud con la valoración del informe. Asimismo, también hay la posibilidad de generar un informe en Excel. Se puede observar que contiene 3 pestañas. Muestra los datos sin procesar. No es igual de ordenado, pero es muy útil para el análisis de datos de investigación. También contiene los valores promedio y una pestaña separada para cada vez que se ha pulsado el botón de medicación. Se almacena como un archivo CSV, por lo que es compatible con casi cualquier software.